Yo no le he relatado esto a ninguno. Y él me respondió, no se preocupe de cómo yo sé de esto. Yo sé también que el problema de su casa es tan grave que tomará los niveles más elevados de acción para que nos libremos del problema. Y también vamos a tener que dar una misa en su casa. Y después me dijo, es ilegal para mí dar una misa en la casa. Para dar una misa en una casa privada, yo necesito el permiso del obispo para hacerlo. Y ya lo he recibido. Aquí está. Y allí estaba el permiso firmado del obispo para dar una misa en mi casa. Él sabía de antemano lo que iba a acontecer, él sabía de antemano que necesitaba la autorización y todo ya estaba arreglado antes de que yo ni siquiera le dijese de qué se trataba el problema. Ahora, esto me dejó totalmente impresionado. Pues yo le dije, muy bien, usted puede venir a mi casa y puede hacer todo lo que necesita hacer, pero yo tengo un problema, porque yo soy un ateo y yo no he asistido a la iglesia. Y ahora usted va a dar una misa y va a hacer todas estas cosas en mi casa y usted sabe, yo me he portado mal durante todos esos años. Y él dijo, bueno, pero de seguro usted no va a permanecer ateo ya. Y le pregunté, ¿y qué hay de mi esposa? Ella ni es católica. Ella pertenece a la iglesia reformada holandesa. Y él dijo, no hay problema. Así que él vino y habló con mi esposa y mi esposa se quedó tan impresionada como yo. Ella se quedó muy impresionada y él me dijo, llévenme por la casa. Y lo llevamos por la casa y cuando llegamos al cuarto del pequeño, de repente empezó este hombre a caerse. Y ya no podía permanecerse de pie, este hombre anciano, y yo me quedé detrás de él y estaba tratando de sostenerlo, así como lo hacen en la plataforma de esos ministerios religiosos cuando alguien se va a caer y no saben de qué lado la persona va a caer. Bueno, ocurrió lo mismo con él. Él estaba ahí temblando y sudando y siendo verdaderamente sacudido. Y eventualmente la cosa se calmó y lo llevamos a los otros cuartos y después ingresamos a nuestro cuarto y otra vez empezó a caer, pero no de manera tan grave como en el cuarto del pequeñito. Y después me dijo, el cuarto del pequeñito es el lugar peor de su casa. Ahora tenemos que exorcizar su casa entera. Tráigame algo de agua. Le trajimos algo de agua. Y después él sacó una sal especial, que dijo que era una sal muy, muy especial, una sal bendita para exorcizar. Y él hizo la señal de la cruz con la sal en el agua. Y después me dijo que él tenía un anillo en particular, que tenía las reliquias de un santo en particular, y que era potente en cuanto a exorcizar. Y él, ese sacerdote, había sido un exorcista para la Iglesia Católica Romana en muchas naciones. Él era de Irlanda. Y después agarró este tazón de agua bendita que había preparado y pasó por cada ventana y puerta de la casa y tomó de esta agua y dibujó una cruz en cada ventana. Y claro, cuando el agua evapora, queda como quiera un marco muy ligero de una cruz en la ventana. Y él pasó por toda la casa con esta agua bendita y después puso el agua bendita al piso y después dijo, ahora vamos a dar la Santa Misa aquí en el cuarto de este niño. Y él preparó todo y mientras él estaba preparando, nosotros teníamos muchos animales domésticos, mascotas en la casa, un perro y 2 gatos y todo tipo de animal y todos los animales que uno tiene cuando tiene niños en la casa. Y mientras él estaba preparando la misa, de repente todos los animales vinieron al cuarto corriendo, ¡boom!, de golpe. Y allí estaban sentados. Y yo miré todo esto y dije, esto es extraño, ¿qué está ocurriendo? Y él dijo, bueno, él dio la misa y después antes de irse, él dijo, ahora, lo que ustedes tienen que hacer es que arriba de cada cama de cada niño, ustedes tienen que poner lo siguiente. Y él sacó de su bolsillo amuletos de Lourdes, donde María había aparecido, de Lourdes, y él nos dijo, nos dio los amuletos de Lourdes y nos dijo que había muchos falsos, pero estos eran los originales y nos dijo que teníamos que ponerlos sobre cada cama de los niños. Y después hizo algo increíble, tomó la cruz con la cual él había sido ordenado y me la dio y me dijo, esta póngala sobre el pequeñito. Yo odio cuando el diablo destruye a niños pequeños.
Así que la colgamos ahí arriba y mi esposa estaba dando clases de cerámica en la escuela técnica y había hecho una vasija muy bella y decidió dársela como un regalo, porque ¿cómo puede uno pagar por lo que este hombre había hecho? ¿Qué puede hacer uno? Así que ella le dio esto como regalo. Y él dijo, este regalo es tan precioso, yo lo voy a dar a las monjas que se encuentran en un cierto monasterio donde ellas jamás salen a ver la civilización. Y después se fue. Y esa noche estábamos muy ilusionados. Tomamos al niño pequeño y él estaba bastante contento y no estaba gritando como era usual. Y lo tomamos y le dijimos que era la hora de ir a la cama y cuando eso ocurría se volvía una fiera, pero ahí estaba contento él. Y lo pusimos en su cama y él estaba apenas empezando a dar sus primeros pasos y lo pusimos a la cama. Y el niño, cada vez que lo poníamos a la cama, siempre había hecho lo siguiente. Se había puesto en una posición fetal, y es decir, se hacía bolita y empezaba a golpear y a gritar y a ponerse totalmente rojo y a volverse totalmente loco. Y esa noche lo pusimos a la cama y se acostó de espalda y se rió. Y extendió sus brazos de esta manera y empezó a hacer los sonidos de que los niños pequeños hacen, como gu gu, y se durmió. Y por primera vez en su vida durmió durante toda la noche. Y la noche siguiente también durmió durante toda la noche. Y la noche siguiente, y la noche siguiente, y la noche siguiente, y la siguiente semana, y el siguiente mes. Y ahí estaba yo, el científico ateo testarudo, que lo sabe todo, y había paz y calma en mi hogar. Y después me di cuenta de que yo no lo sabía todo, para nada. Y ahora me dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí hay un problema muy grave en mi casa y la iglesia resuelve el problema. Ahora, ¿voy a ignorar lo acontecido o voy a decir, existe un Dios y yo tengo una responsabilidad hacia ese Dios? Y por varios meses yo luché con este pensamiento, verdaderamente luché interiormente, y mi esposa también luchó con esos pensamientos, y después dije, no tengo otra elección, yo tengo que regresar a la iglesia. Afortunadamente mi primer hijo había llegado a la edad donde tenía que atender las clases para la comunión, y esto me dio una excusa para ir a la iglesia. Así que fui a la iglesia y allí había un par de estudiantes en esta pequeña villa universitaria y ellos me dijeron, ¿qué hace usted aquí? Y yo les dije, bueno, mi hijo tiene que frecuentar para prepararse a la comunión. Y yo empecé a ir a la iglesia y me involucré bastante en la iglesia nuevamente. Cada domingo, fielmente, todos íbamos a la iglesia. Y mi esposa empezó a decir que así tenían que seguir las cosas. Así que ella también frecuentaba la iglesia, aunque no se involucró tanto como yo. Y porque había tanta armonía en la casa, ya nos volvimos más relajados. Y un día estaba sentando y pensé, esta casa necesita un cambio. Y como típico hombre de HP alemán, le dije a mi esposa, ¿sabes? Si hiciéramos esto y esto y el otro, podríamos hacer algo con nuestra casa. Y subí arriba al ático para ver exactamente cuáles eran los muros maestros y después agarré un mazo y derrumbé todo lo que no me gustaba. Y así decidimos reestructurar toda la casa y eso fue lo que hicimos. Había logrado ahorrar algo de dinero y en ese entonces no tenía ningún problema grave. Así que remodelamos prácticamente toda la casa. Y durante ese proceso yo tuve que ir a ver a un hombre que trabajaba para trabajar en mi cocina. Y por entonces aún no estaba verdaderamente involucrado en la iglesia, aún estaba en ese estadio donde decía, bueno, si no sé lo que ocurre, pero vamos a ver. Bueno, y este hombre que iba a trabajar en la cocina vino a verme y me dijo que yo camino con el Señor, me dijo. Y aún me acuerdo de bien de haber pensado, oh, por favor, aquí está otro que camina con el Señor. Y yo le dije, muy bien, usted camine con el Señor. Yo estaba bastante descarado, pero bueno, usted camine con el Señor, pero yo quiero la cocina arreglada, ¿está bien? Y él dijo, bueno, sí, está bien, pero puedo darle esto. Y él me dio un panfleto, un folleto. Y bueno, él era una persona amable, así que yo me quedé allí con el panfleto y yo lo puse en un cajón y dije, bueno, lo voy a leer después. Y después él acabó de poner la cocina y la casa se acabó de remodelar y después cuando todo eso se había acabado yo empecé a regresar a la iglesia y eso siguió por un periodo de un año y yo fielmente iba a la iglesia regularmente.
Y yo siempre estaba sentado allí el domingo de la mañana y me asombraba de todas las cosas, de todo lo que yo sabía que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica. Y otra vez volví a estudiar el catecismo acompañando a mi hijo en el estudio de lo mismo y me pregunté sobre el mismo ritual